TPA estrena mañana la quinta temporada de Yo Soy Rural, el programa en el que las mujeres emprendedoras del mundo rural son las protagonistas. Durante su presentación, la directora de antena de esta casa ha destacado la importancia de este programa para dar voz a las mujeres emprendedoras y convertirlas en referentes para futuros proyectos en el mundo rural. Serán 11 capítulos cada miércoles de 40 minutos en horario de máxima audiencia. En cada programa conoceremos 2 proyectos del mundo rural liderados por mujeres. Es importante visibilizar la mujer, el emprendimiento y que nos puedan servir, de referentes del presente y que puedan servir también para estimular vocaciones futuras. En esta quinta temporada, sus realizadores, la Red Asturiana de Desarrollo Rural, ha buscado proyectos fundamentales en el desarrollo rural y en la dinamización del territorio. Proyectos que nos permiten que en los pueblos, en las villas, siga habiendo vida, que haya familias que sigan gestionando su desarrollo y, por lo tanto, que eso sea conocido por el conjunto de la sociedad asturiana es fundamental, ¿no? A su presentación han acudido sus 24 protagonistas. Ana Rozas es una de ellas. Eligió el pueblo de su padre, San Pedro, en Ribadesella, para poner su propio negocio. El ticket rural, dice, fue fundamental. El mundo editorial nunca o casi nunca estaba en la zona rural y yo creo que una editorial puede estar en cualquier lugar, porque en el campo se puede hacer también de todo. Tras vivir en la ciudad, Laura Valles volvió a su pueblo en el concejo de Mieres. Fue pionera en España en el diseño de uñas de quita y pon. Son uñas postizas elaboradas a mano, hechas desde cero en casa por profesionales estéticos y que luego ellas se aplican solas en su casa. Proyectos emprendedores financiados con fondos LEADER que empezaremos a conocer este miércoles a las 10:30 de la noche en TPA. Soy Carmen Martínez Rodríguez. Soy Ana Rozas.